Muy bien, vamos a continuar Hechos 9, la primera parte del capítulo 9 de Hechos en nuestra serie acerca de la iglesia. Hechos 9, versículos 1 al 19. Escuchen lo que tiene Dios para nosotros esta mañana. Comenzando en el versículo 1, leemos lo siguiente. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Nuestro Dios y Padre, esto que vemos aquí, la conversión de Saulo, de Pablo, de un enemigo tuyo, del enemigo de tu iglesia, es algo increíble. Te rogamos que así como obraste en él, obres en nosotros. Nos des ojos para verte, corazón humilde para seguirte, para obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos 2 mensajes hemos visto que la iglesia fue creciendo no solamente entre los judíos, sino incluso entre personas de otros lugares con culturas bien diferentes. Vimos que los samaritanos aceptaron el mensaje del evangelio, un hechicero samaritano lo aceptó, un funcionario etíope, un funcionario africano aceptó el mensaje. Y la historia de esta mañana nos narra la conversión de Pablo. La mayoría de las personas no está consciente, no saben que uno de los argumentos a favor del cristianismo es precisamente la conversión de Pablo. El pasaje se refiere a él como Saulo, no porque se haya cambiado el nombre, sino porque era su otro nombre. Saulo, Pablo. ¿No? Tenía 2 nombres, no se lo cambió. Cuando se convirtió,
usó mejor su otro nombre, porque su primer nombre ya tenía mala fama, ¿no? No se cambió de nombre. Ahora, ¿por qué la conversión de Pablo habla a favor del cristianismo? Pero muchos de los críticos del cristianismo argumentan que los discípulos de Jesús lo alucinaron. Por eso lo vieron resucitado. Era tanto su anhelo de ver a Jesús que lo vieron resucitado entre los muertos. Pero en el caso de Pablo, Pablo no anhelaba ver a Jesús. De hecho, él perseguía a los que creían en él. Pero hemos dicho que originalmente el cristianismo no fue impuesto a la fuerza, que propició entonces el crecimiento de la iglesia cristiana, la expansión del evangelio, más, que hizo que incluso los enemigos del cristianismo se convirtieran, como en el caso de Pablo. Bueno, de acuerdo a este pasaje, hay 3 elementos para que todo esto sucediera, para que la iglesia creciera, para que incluso los enemigos se convirtieran. El primero de ellos es la disposición de los cristianos. La iglesia creció, el evangelio se expandió en parte debido a la disposición de los cristianos, pero eso no fue todo. En segundo lugar, la iglesia se extendió porque quienes formaban parte de la iglesia eran personas que tenían un encuentro personal con Jesús, uno a uno. Y en tercer lugar, había un resultado cuando alguien se encontraba cara a cara con Jesús. Estos son los 3 elementos clave para que la iglesia se multiplicara, se expandiera, para que el mensaje siguiera creciendo. La disposición de los cristianos, un encuentro personal con Jesús y el resultado del encuentro con Jesús. Vean, la mayoría de las veces cuando se predica este pasaje, se habla de la conversión de Pablo, y eso es lo correcto. Esta historia habla de la conversión de Pablo. Sin embargo, la conversión de Pablo no sucede en un vacío. Algo está sucediendo alrededor de Pablo para que Pablo se convierta. ¿Qué está sucediendo? Podríamos ponerlo de esta manera. Está sucediendo la disposición de los cristianos. Antes de hablar de Saulo o de Pablo, quiero que prestemos atención a este discípulo ahí en la ciudad de Damasco, Ananías. El versículo 10 dice que Jesús le habla a este hombre en una visión. Y en los versículos 11 y 12 leemos lo que Jesús le dice a Ananías. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ahora, Ananías sabía quién es Saulo. Por eso su reacción inicial, vean cómo responde Ananías, versículos 13 y 14. Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que le ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ananías sabe quién es Pablo, sabe que Pablo tiene permiso de las autoridades religiosas para arrestar a los que creen en Jesús, para meterlos a la cárcel y, de ser necesario, condenarlos a muerte como hicieron con Esteban hace unos capítulos. Ahora, aún si nada de eso pasara con Ananías, porque Pablo ahora está limitado, está ciego, ¿no? Pablo está haciendo estragos entre los cristianos. Pablo es nuestro enemigo, Jesús. ¿Cómo puedes mandarme a él para regresarle la vista? ¿Cómo me mandas a mí a ayudarlo a él? En los versículos 15 y 16, Jesús le insiste a Ananías. De hecho, esos versículos son una especie de explicación
Y sin embargo, no es la explicación que Ananías espera. Jesús le insiste y me pongo a pensar, si yo fuera Ananías, ¿qué diría? ¿Qué pensaría? Probablemente pensaría algo como esto. ¿Qué? No solamente me estás mandando a ayudar a nuestro enemigo, a tu enemigo, Señor. Tú sabes todo lo que está haciendo. No solamente me estás mandando a ayudarlo a él, me estás diciendo que lo vas a usar como instrumento. Tal vez lo único que me gusta es lo que Jesús le dice al final, en el versículo 16. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Bueno, eso sí me gusta, Jesús, que padezca por todo lo que nos ha hecho. Pero vean el versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este versículo nos habla de la disposición de Ananías. Que de hecho no es solamente la disposición de Ananías, es la disposición de todo cristiano. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Qué hace Felipe? Evangelizó a unos samaritanos, a un hechicero, a un etíope, a un eunuco, un funcionario, ¿no? ¿Pero qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir algo bien sencillo. La iglesia creció, el evangelio se extendió, porque los cristianos estuvieron dispuestos a obedecer a Jesús. Aun cuando lo que Jesús les pedía no tuviera sentido para ellos. Entendían lo que Jesús les estaba pidiendo. Ve con Pablo, ve con Saulo, sánalo. Entendían lo que les estaba pidiendo, pero aun cuando no tenía sentido, ellos fueron, ellos confiaron en la palabra de Jesús. Así que una buena pregunta para nosotros es, ¿qué está pidiendo Jesús de nosotros? ¿Qué está pidiendo Jesús de ti en este momento? ¿Qué te está pidiendo en esta etapa de tu vida? Quizá la razón por la que no crecemos no es porque no leemos y no oramos, sino porque no confiamos en su palabra. Y por eso no estamos dispuestos a quedarnos en cierto lugar o a irnos de cierto lugar, a quedarnos con cierta persona o a dejar a cierta persona. No estamos dispuestos a dejar nuestros bienes materiales a compartir su palabra. Esta es parte de la razón por la que la iglesia, por la que el evangelio se extendió. Pero no es el cuadro completo. En un sentido, el crecimiento de la iglesia no depende de nosotros últimamente. Dijimos que lo que propició el crecimiento de la iglesia tiene que ver con 3 elementos. Acabamos de ver uno, la disposición de los cristianos para obedecer a Jesús, aun cuando tenían que arriesgarse. Pero lo segundo es esto, lo segundo es un encuentro personal con Jesús. Y para esto vamos a ver a Pablo. Vean cómo el capítulo nos presenta a Pablo, versículos 1 y 2. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Pero es lo que sigue, lo que ha dejado a muchos que no creen en la Biblia perplejos.
¿Qué le pasó a Pablo que lo cambió completamente? Los versículos 3 al 6 nos narran la experiencia de Pablo, lo que lo cambió para siempre. Y quienes no creen el mensaje de la Biblia han tratado de explicar esto de aquí, lo que le pasa a Pablo, de varias maneras. Una de esas explicaciones dice que Pablo tuvo una crisis mental y emocional. Y por eso cambió. Ahora, la única pregunta que yo le haría a alguien que piensa así es si alguien con un desequilibrio mental puede ser el autor de conceptos bien útiles, de conceptos que nos dan vida realmente. Esta semana escuchaba a algunos adolescentes hablar de sus problemas y me di cuenta que en gran medida los problemas de los que hablaban tienen que ver con dos cosas. Tienen que ver, esto nos sucede a todos, hasta los adultos, pero sucede más en la adolescencia porque los adolescentes están buscando una identidad. Pero me di cuenta que sus problemas consistían en esto, en lo que otros piensan de ellos, o en lo que ellos piensan de sí mismos. Pero vean lo que dice Pablo. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, Pablo escribe: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Pablo está diciendo, ¿qué importa lo que digan los demás? El problema de los adolescentes, ¿qué piensan otros de mí? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me invitan a las fiestas? Pablo dice, ¿qué me preocupa que me juzguen los demás? Pero Pablo no se queda ahí. O sea, esta es una idea muy útil para todos, ¿no? Pero este no es el pensamiento completo de Pablo. Pablo continúa y dice, es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. El otro problema que todos tenemos es que muchas veces no es tanto lo que otros piensan de nosotros, es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos nuestros jueces más severos. Pero vean lo que dice Pablo. No me importa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano, pero tampoco, es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. El que me juzga es Dios. ¿Podría alguien con un desequilibrio mental escribir algo como esto? La respuesta es bien clara. Pablo no tuvo una crisis mental o emocional, algo más le pasó a Pablo. ¿Qué le pasó? Vean los versículos 3 al 6. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro no fue una alucinación, no fue su imaginación. Las personas que acompañaban a Pablo también escucharon la voz. Pablo se topó con pared. La historia dice que quedó ciego por 3 días. Y que estuvo sin comer y beber, estuvo en ayunas. ¿Por qué? Probablemente la conversión de Pablo no fue inmediata, no fue instantánea. Vio a Jesús, Jesús le habló y se convirtió Pablo, probablemente no. 3 días quedó ciego y 3 días sin comer ni beber. ¿Qué estuvo haciendo en esos 3 días? Estaba orando, estaba pensando, estaba meditando en todo lo que significa. ¿Qué significa esto? Todo lo que pasó, ¿qué significa? No era que Pablo no creyera en la resurrección, él era un fariseo. Los fariseos creían en la resurrección. El problema era un Mesías débil. Un Salvador que termina en una cruz. Un Salvador
para los pecadores, no para los buenos. Pablo ha cumplido toda su vida y a pesar de eso, queda ciego. A los buenos les pasan cosas buenas y sin embargo yo estoy ciego. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Todo lo que Pablo creía de Dios se está cayendo a pedazos. Este hombre del que predican los cristianos, este hombre que decía perdonar pecados, resucitó. Si fuera un impostor, entonces Dios no lo habría resucitado. Y si Dios lo resucitó, entonces todas sus enseñanzas son verdad. Y si sus enseñanzas son verdad, entonces también Pablo necesitaba ser salvado. Necesitaba ser perdonado, necesitaba ser rescatado. Pablo se da cuenta de esto en algún punto. Se da cuenta de que esta es la realidad y él termina escribiendo Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Fíjense, Pablo, el fariseo, el que cumplía la ley, en algún momento termina escribiendo esto. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pablo, el fariseo, escribe esto. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y ven, a pesar de esto, Pablo no queda en la lona. Sí, cayó al suelo, quedó ciego por 3 días, pero la parte final del pasaje nos dice algo bien importante. Ananías va y le dice a Pablo, versículo 17, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, el enemigo de Jesús, el enemigo de la iglesia, es aceptado en la comunidad de creyentes. Ananías le llama hermano. Y a través de este hombre, a través de Ananías, Jesús le regresa la vista a Pablo. Pablo recibe el Espíritu Santo. A estas alturas se me ocurrieron 2 preguntas. Una, si nos decimos cristianos, hemos actuado como Ananías, estamos recibiendo así a otros, porque tal vez no han experimentado ser parte de una comunidad, y esa es responsabilidad nuestra. Y la otra es si hemos tenido un encuentro con Jesús como el encuentro de Pablo. Ahora, si el encuentro de Pablo suena ajeno a nuestra experiencia cristiana, tal vez no hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús. En Jesús deja a Pablo ciego por un tiempo. Es verdad, le muestra gracia, lo va a convertir en uno de sus instrumentos, pero también lo deja ciego. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos acercamos al verdadero Dios, al verdadero Jesús, no sabemos lo que hará con nosotros, pero aún así nos acercamos. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios que muere por sus enemigos, para perdonarlos, para salvarlos, para hacerlos parte de su familia. ¿Nos hemos acercado al verdadero Dios? ¿Nos hemos acercado al verdadero Jesús? Sí, a un Jesús que perdona, pero también que hace cosas que no entendemos. Si el Dios en el que crees no es así, tengo malas noticias para ti.
Porque ese es el Dios de tu imaginación, tú lo creaste. Es un Dios que no te critica, bien por Él, pero no puede hacer nada por ti. Tú lo inventaste, tú lo creaste. Cuando nos encontramos con el Dios de la Biblia, esto produce algo, hay un resultado. Vemos el resultado de este encuentro. Hay dos situaciones que nos hablan de este resultado. Está Ananías y está Pablo. La reacción inmediata de Ananías es resistirse a lo que Jesús le manda a hacer. Dice que vaya a buscar a Pablo. Y Ananías le dice, ¿cómo? Ya sé quién es ese hombre, Señor. Nos trae en jaque. Ananías sabía quién era Pablo. Sabía que estaba persiguiendo a la iglesia, encarcelando cristianos y nuevamente, de ser posible, hacer que los ejecutaran. Pero aún así, Ananías arriesga su vida. Va y se arriesga a que Pablo lo mande a encerrar. ¿Por qué? Por la misma razón que más adelante Pablo va a sufrir por el nombre de Jesús. Eso es lo que Jesús le dice a Ananías, ¿no? Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre, versículo 16. Pablo terminó en la cárcel varias veces por hablar de Jesús. De hecho, al final de su vida, él fue ejecutado por esa razón. ¿Qué significa esto? Significa por lo menos dos cosas. Parte del resultado de tener un encuentro con Jesús es que pasamos a formar parte de una comunidad. Somos miembros de una comunidad, de una familia. Y esto quiere decir que no solamente vamos a la iglesia el domingo o cuando hay un evento social. Quiere decir que estamos ahí para otros, que otros están ahí para nosotros. Pablo no dijo, ok, ahora sí ya entiendo de qué se trata la Biblia. Ahora sí ya sé cómo leer el Antiguo Testamento. Ya sé cómo relacionarme correctamente con Dios. Ahí se ven. No. Pablo se convirtió en un misionero de la iglesia. La iglesia lo envió. La iglesia lo apoyó. Bueno, no todos somos llamados a ser misioneros, pero todos somos llamados a ser parte de una iglesia. Este es uno de los resultados del encuentro. El otro resultado es este: la disposición y el valor para hacer sacrificios. Ambos, Ananías y más tarde Pablo, lo hicieron. Hacer sacrificios por alguien más requiere de dos cosas. Requiere de valor y requiere de humildad. Requiere de valor porque hacer un sacrificio por alguien más es morir a lo que nosotros preferimos, a nuestros deseos, para beneficiar a alguien más. Y hacer sacrificios por alguien más requiere no solamente de valor, sino de humildad. Porque hacer un sacrificio por alguien más es considerar a los demás como superiores a nosotros. Valor y humildad. En otras palabras, el sacrificio que Ananías, que más tarde Pablo hace, no era un sacrificio para ellos, era un sacrificio para alguien más. Habernos encontrado con Jesús nos transforma de manera que estamos dispuestos a hacer sacrificios por alguien más. Los sacrificios no son para nosotros. Todos hacemos sacrificios personales para conseguir lo que queremos. El resultado de encontrarnos con Jesús es que hacemos sacrificios por alguien más, para alguien más. Pero antes del encuentro con Jesús, los sacrificios son para quedar bien con Dios. Mira Dios, mira lo que hice. ¿Para qué? Para que me dé lo que yo quiero.
Pero después del encuentro con Jesús, los sacrificios son porque queremos corresponder a su amor por nosotros. Antes del encuentro, los sacrificios son para que Dios vea nuestro compromiso y no nos castigue. Sí me equivoqué, Dios, pero mira qué tan comprometido estoy contigo, por favor, no me vayas a castigar. Pero después del encuentro con Jesús, nuestros sacrificios son para agradecerle, porque Jesús recibió el castigo que yo merecía. ¿Cómo le hace a alguien? ¿Cómo le hizo Ananías? ¿Cómo le hizo Pablo? ¿Cómo le hace a alguien para hacer este tipo de sacrificios? Solamente hay una manera de hacer este tipo de sacrificios. Solamente quien ve que Jesús murió a lo que era suyo por derecho para beneficiarnos a nosotros puede hacer este tipo de sacrificios. Solamente quien ve que aunque Jesús era superior a nosotros, Él nos consideró a nosotros tan importantes para dar su vida por nosotros. Y esto, amigos, nos convierte a cualquiera de enemigos a promotores. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias, no porque éramos tus enemigos, sino porque siendo tus enemigos, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre en una cruz para el perdón de nuestros pecados, para aceptarnos en tu familia. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo guarde esta verdad en nuestros corazones y que nos transforme de manera que podamos hacer los sacrificios de Ananías y de Pablo. No sacrificios para quedar bien contigo, para ganarnos tu favor, para ganar tu perdón, sino para darte gracias, para alabarte, para corresponder tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.